vamos a empezar. Hoy con nosotros tenemos a Gerard Ruiz. Él es bartender, mixólogo, tiene una empresa de catering de coctelería. Él es de Girona. Y bueno, es muy interesante en sus dos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la coctelería y en el ámbito empresarial. Háblanos un poquito de ti. Pues nada, mira, como bien decía, soy Gerard Ruiz. Nací en Port de la Selva, que es un sitio costero de 600 habitantes en la Costa Brava, en pleno centro, o sea, en la punta de todo de la derecha de la península. Y nada, estuve allí en mi infancia, que es donde empecé con el tema de la hostelería, ¿no? Con solo 13 años, pues ya estaba empezando con el tema. Estuve en un restaurante que es uno de los más conocidos de ahí. Empecé como todo el mundo por abajo, llenando neveras, cortando pan, llevando las bebidas a la mesa y haciendo cualquier cosa que me mandaran mis compañeros, ¿no? Al final estaba aprendiendo y empecé con el tema de la hostelería más que nada para ganar un dinerito, ¿no? Me gustaba mucho tratar con la gente, estar tú a tú, ¿no? Esto es lo que más me llenaba ya desde pequeñito, ¿no? Sociabilizar un poco con todo el mundo. Y antes con 14 años se podía comprar una moto, ¿no? Ahora no sé cómo está el tema. Soy muy Creo que no. Ni idea. Como va cambiando tanto todo, ya al final... Sí, ahora necesitas trabajar un poco más que los fines de semana. Ya ves. Y nada, soy pues muy aficionado al motor. Al final es lo que yo estudié, que ahora lo comentaremos si queréis. Ok, sí, por supuesto. Y nada, pues eso, empecé a trabajar para comprarme una moto con 14 años, ¿no? Lo que pasa es que la hostelería creo que es una cosa que te va enganchando. O te engancha o te rechaza totalmente, ¿no? Exactamente. Y si a mí empiezas a disfrutar de la adrenalina, de ese momento, ya es para siempre. Ahí está. Es para siempre. Y nada, y ahí empezó todo, ¿no? Estuve unos 3 años... estaba compaginando lo que era estudiar con la hostelería, por supuesto. Lo primero era estudiar, formarme, era muy joven y después lo otro pues era como secundario, ¿no? Jugaba fútbol también y compaginaba. Primero era todo lo otro y después era el trabajo, por supuesto. A partir de ahí, pues nada, estuve un tiempecito ahí, unos 3 años más o menos, 4. Y después ya empecé a estudiar mecánica, como te digo. Estuve en Figueras al principio, después me desplacé a Barcelona, pero en ese transcurso de tiempo siempre estuve trabajando en hostelería, haciendo de extra en caterings, haciendo de extra detrás de las barras, ¿no? Pues al final era una cosa que me gustaba, que me llenaba y que podía ganar dinero para poder ayudar un poco a mis padres pues con el alquiler de Barcelona, con la comida y con todo lo que suponía, ¿no? Háblanos un poquito de Cocktail Time y cómo empezaste a introducir dentro de la coctelería. Pues nada, Cocktail Time, en el mundo de la coctelería yo cuando acabé los estudios hice un posgrado de peritaje y tal y vi que no había salida laboral, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que tengo más experiencia? Pues el tema de estar detrás de una barra, ¿no? Al final llevaba toda la vida detrás de la barra, ¿no? Para mí era fácil. Entonces decidí irme a Londres, me marché a Londres. Así porque sí. Pim pam. Sí. Estuve, pues nada, debería tener 24 años cuando me fui a Londres. No lo he dicho, pero mis padres tienen cafetería también. En Port de la Selva, entonces, pues bueno, es una cosa que ya llevamos en la sangre, ¿no? Y antes de marcharme a Londres estuve con mis padres trabajando todo el verano para ahorrar un dinerito y después me marché a Londres a buscarme la vida, la verdad. No tenía nada claro, no conocía... Bueno, un cliente del bar de la cafetería de mis padres tenía como referente, vivía allí y tal. Y allí es donde empecé a buscar trabajo en hostelería, ¿no? Y sobre todo me fui a Londres para aprender el idioma y para aprender coctelería, que ya sabéis que la meca de la coctelería es en Europa, bueno, en Europa, Londres, y fuera de Europa pues podría ser Nueva York, ¿no? Unos miran a otros y otros miran a unos. Entonces allí empecé a tirar currículums y me llamaron de un restaurante francés donde empecé detrás de una barra recibiendo sin hablar con el cliente porque tenía una noción de inglés pero muy pequeñita y recibiendo a través de la impresora comandas y yo era una máquina de hacer
cafés, copas de vino, coctelería, y allí fue donde realmente entré con el mundo de la coctelería, aunque ya sabía hacer mojitos y caipirinhas, como puede ser cualquier persona, pero Sí, realmente la coctelería empecé allí, ¿no? Después de allí, pues estuve unos meses hasta que dominé un poco más el inglés y me enteré que buscaban gente en Oxo Tower, que es bueno, es un restaurante que está en South Bank, delante del río Támesis, un sitio súper guapo. Y nada, hice la prueba, me cogieron, estuve unos meses ahí como bartender, ya de cara al cliente, ¿vale? Allí sí que ya tenía contacto directo. Se me hizo un poco difícil al principio, ¿no? Porque no dominas el idioma y no es lo mismo que estar aquí, ¿no? Al final tienes que primero dominar el idioma y después hacerte lo tuyo, ¿no? Exacto. De eso más tarde me gustaría profundizar en el concepto del bartender como fidelizador de la clientela, que me parece un punto clave dentro de la tarea de un buen bartender. Correcto, sí. Mi opinión es que es primordial, ¿vale? El trato con el cliente, si quieres luego hablamos de esto, pero es 90% del trabajo, ¿no? Al final aquí se ve quién ha nacido para la hostelería y quién no. Bueno, es tan sencillo como... Bueno, es mi punto de vista. Sí, no, es exacto. O por lo menos para ocupar ese puesto dentro del organigrama de un local, de un restaurante, el estar enfrente al cliente, estar en la barra, es muy diferente a lo que puede ser una persona de servicio de sala, ¿no? Porque el contacto es constante. Sí. No tienes la capacidad, no sales, no entras, sino es constante. Realmente la cara visible, tienes que estar lo mejor posible, concentrado también, porque es lo que te decía, ¿no? Al final la definición del diccionario de un bartender es persona que está detrás de la barra sirviendo copas y si puede ser que tenga nociones de coctelería, ¿no? Y yo creo que va muchísimo más allá que todo esto, ¿no? Totalmente. Ya, bueno, si quieres luego entramos con el tema. Sí, entramos, sí, continuamos con... Bueno, decirte que es la primera vez que hago un directo, ¿eh? O sea que... bien, no te preocupes, tú no te preocupes. Voy viendo, lo que me daba miedo es ir viendo a la gente los comentarios y tal, pero veo que lo has solucionado. No, bien, no. Son muy amables, la verdad. Perfecto, de coña. Pues nada, Pues, a través de... ¿Perdón? No sé si que continuarás con la trayectoria de... Sí, después, bueno, allí lo que te digo, ¿no? Empecé a conocer lo que eran ya diferentes tipos de coctelerías, ¿no? La coctelería es muy global, pero dentro de la coctelería podemos encontrar diferentes tipos de coctelería, ¿no? Como puede ser desde la clásica hasta la contemporánea, tenemos tiki, tenemos signature cocktails o coctelería de autor, ¿no? Y aquí en Londres fue donde empecé ya yo a distinguir un poco qué era cada rama dentro de la misma coctelería, ¿no? Entonces, aquí en Oxo Tower tuve la gran suerte de encontrarme con Ian Goodman, que es una persona que bueno, entendía mucho, eso debería ser pues en 2012, 2010, 2012, por ahí. Y este tío pues entendía mucho sobre el tema de coctelería de autor, ¿no? Entonces, texturas, empecé a conocer un poco la coctelería de vanguardia, todo lo que son texturas, todo lo que son, yo qué sé, clarificaciones, todo lo que son, pues todo el tema ¿no? Un poco tocar el hielo seco, el nitrógeno, estaba empezando ahí, ¿no? Y bueno, claro. Tocar todo el tema ¿no? A partir de aquí... Pues dime. Lo que veo que ha habido como un traspaso del concepto más culinario, ¿no? Ha habido un trasvase de conocimiento hacia la parte de coctelería, ¿no? Porque todas estas técnicas, todas esas... bueno, después hablaremos de tu gin, ¿no? Que he estado mirándote en la web. Sí. Y bueno, esto de darle un toque más personal saliendo del clasicismo o inspirándose en el clasicismo, llegando a unos conceptos que son bastante más personales, ¿no? De lo que era la carta clásica. Correcto. Al final, la coctelería de autor no es, sobre mi punto de vista, sería tener una muy buena base de coctelería clásica, porque al final son los pilares de la coctelería, ¿no? Lo que yo digo siempre, no puedes empezar a hacer humo, a vender humo, sin saber lo que es. No puedes hacer un ron sour ahumado con viruta de roble americano sin saber lo que es un ron, por ejemplo, ¿no?
o saber lo que es un sour, ¿no? Y entonces aquí ha habido un poco con el tema del gin tonic, con el boom y tal, hubo un poco de, no sé cómo decirlo, bueno, un poco de especulación, entre comillas, ¿no? Bueno, sí. Los que hemos estado en cocina sabemos un poquito de eso y de los sifones en todas partes. Pues correcto, pues ahí va el tema, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que digo, se tiene que tener una base clásica y a partir de ahí cada uno va tocando su palo como más le guste o como necesite o como vea su local, ¿no? Y a partir de aquí, pues es un poco tirar por aquí. De lo que nos has comentado antes, del tiki y tal, tiki tal, ¿no? Sí, ¿nos podrías dar 4 pinceladas de qué es, de definir estos puntitos de estilos de coctelería, por favor? Pues la coctelería clásica, por ejemplo, sería coctelería... cuando hablamos de coctelería estamos hablando de que no es un factor moderno, que no se ha creado ahora la coctelería, ¿no? La palabra cóctel ya empezó, se vio de Postgazeller en el siglo XVIII, ¿no? O sea, que no es una cosa nueva. Entonces, pues la leyenda nos cuenta que bueno, no entramos en leyenda. ¿Sí? Sí, hombre, estamos aquí para eso. Bueno, pues nada, hay una de las leyendas que nos cuenta que en la antigüedad se organizaban peleas de gallos, ¿no? Y estas peleas no acababan hasta que uno de los gallos moría, o sea, uno mataba al otro, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando acababa esta pelea hacían una cena donde juntaban todo tipo de brebajes, lo que tenían en la época, que podían ser vinos, podían ser zumos, podían ser licores caseros, sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Si mezclaban todo, si veían que faltaba alcohol, le añadían, y si veían que estaba un poco más flojito, pues le añadían más alcohol o menos, ¿no? Pero ojímetro, que digo yo, no había ninguna fermentación, no había nada, ¿no? Y este brebaje, esta mezcla, este cóctel, lo mezclaban con la cola del gallo que había perdido, ¿no? Esta es una de las leyendas que explican, pero dentro de esto, un cóctel se basa por 4 partes, ¿no? Tenemos la base de un cóctel. Por eso el nombre de cocktail, ¿no? Cola de... Perdón, cola de gallo, en inglés. Exacto, sí, no, que está... Sí, por eso cola de gallo, cocktail, ¿no? Okay. Esto es lo que nos cuenta la leyenda, ¿no? Entonces, yendo más al grano, lo que es un cóctel, ya las partes de un cóctel, tendríamos la base, que sería cualquier licor, destilado más que licor, ¿no? Que podría ser, pues, un gin, un ron, un tequila, un mezcal, un pisco, un vino incluso, ¿no? Hicimos coctelería con vino, aunque no entiendo nada de vinos, ¿eh? Pero hicimos coctelería con vino, ¿no? Esto podría ser una base que serían los pilares, ¿no? Del cóctel, donde empieza a coger sentido esta bebida, ¿no? Tendríamos el modificador o tonificante, que podría ser un destilado también, pero en menos cantidad, o un licor, o un zumo, o un refresco, ¿no? Esto es lo que empieza ya a darle forma a este cóctel que queremos crear, ¿no? Ahí entrarían los licores de fruta. Correcto. Licores de frutas, de hierbas, no sé, de jengibre, de saúco, y después los típicos, ¿no? De fresa, de melocotón, de banana, de lo que quieras, ¿no? Aunque también tenemos que tener en cuenta que, perdón, que en la base de la coctelería, si es sin alcohol, que cada vez está más de moda, que luego hablaremos del futuro de la coctelería, ¿no? Si queréis, puede ser un destilado sin alcohol, que ahora están subiendo a tope y está cogiendo potencia, ¿no? Hay diferentes marcas en el sector que están apostando por ello y creo que es un factor interesante porque nos tenemos que moldear un poco, ir cogiendo lo que busca la gente, ¿no? Al final las tendencias y movernos por ahí. Yo estoy viendo a raíz de esto, ¿no? Del sin alcohol, los bajos en alcohol, que en Estados Unidos se está dando mucho los vinos rebajados en alcohol y están quitándole el mercado a la cerveza, ¿no? Porque esta nueva generación no quiere tanta cerveza, no quiere tanto hidrato de carbono, ¿no? Y se están yendo por eso. Entonces te encuentras vinos de Chardonnay, Cabernet, en formatos individuales con una graduación mucho más baja de lo normal, unos 5, 6, 4 grados, por lo que tú decías, ¿no? Que la gente ya no va tanto a graduaciones tan altas. No, yo creo que cada vez más es más.
nosotros cuando creamos los cócteles, mucha gente se piensa que nos guía, o sea, buscamos el destilado y a partir del destilado creamos el cóctel. Y no es así. Nosotros primero creamos un cóctel sin alcohol y después sí, bueno, aparte de que la situación no lo pida, ¿no? O sea, si trabajamos para una marca de alcoholes, por supuesto que primero será la marca y después vendrá lo otro, ¿no? Pero a rasgos generales hacemos el cóctel sin alcohol y después le añadimos el toque que sea. Si queremos un toque ahumadito, podremos usar un Scotch Whisky o un mezcal, y si queremos un toque un poco más neutro, pero con la base alcohólica, podríamos usar un vodka o un gin un poco más aromatizado, ¿no? Pero que nuestra base es low alcohol y disfrutar de los aromas y los gustos, no emborrachar a nadie, ¿no? Que esto es importante, yo creo que la gente lo sepa, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque, bueno, a mí me ha gustado siempre la coctelería clásica, ¿no? He sido muy aficionado al Dry Martini y ¿cómo se llama? Al lado de la calle de Terreyes, al Boadas. Boadas, ahí sí. Y bueno, Nadal, un amigo. Sí, sí. Y acabas bien tocadito después de 2 o 3 cócteles, sí. Claro, eso, como gente que le guste este tipo de coctelería, al final es un debate que tenemos entre barmans muchas veces, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cócteles que nos gusten a nosotros o cócteles que les guste al cliente, ¿no? Pues es un debate complicado, ¿no? Yo creo que tenemos que estar 50-50, ¿no? Hacer, por supuesto, nuestra esencia y no perderla, eso jamás, porque, bueno, yo soy de ideas fijas, ¿no? Cuando vamos a por una cosa, intentamos llevarla a cabo hasta el final, si triunfa bien y si no, pues a por otra cosa, ¿no? Pero nunca tampoco ser muy radicales en cuanto a no, la coctelería clásica y dry martinis, Manhattans, old fashion, porque no venderás nada, tendrás un 10% del total de tus clientes que podrían llegar a tu coctelería, ¿no? Entonces, un 50-50, creo que tenemos un paladar latino y aquí pues nos gustan más las cosas afrutaditas, dulzonas, sí. ¿no? Sí. Tenemos que adaptarnos un poquito, ¿no? ¿Nos hablas un poquito ahora sí de Cocktail Time, de tu empresa? Que me parece súper interesante. Sí, pues nada, mira, Cocktail Time nació mientras estaba en Londres acabando Pasé por 3 coctelerías ahí, que al final no lo hemos explicado. Una de martinis, una de clásicas y una de coctelería de autor, como es Oxo Tower, ¿no? Y en cada una de ellas fui subiendo de rango, ¿no? Hasta llegar a bar manager en una brasserie Le Pont de la Tour, que está en London Bridge. Y allí, pues nada, llevaba todo el tema de la carta, la gente, el personal. Por eso te decía que bartender es mucho más, ¿no? Que simplemente servir. Y allí, pues tuve la casualidad que se casaron 2 amigos míos y tuve que venir a 2 bodas distintas, ¿no? En nada, el mismo verano, ¿no? Entonces, allí vi que en las bodas se daba mucha preferencia a lo que era la decoración, la comida, todo el tema del show off, ¿no? Pero a la hora de la barra libre lo tenían como un poco abandonado, ¿no? Y en la primera boda me fijé, dije, hostia, qué cosas, ¿no? ¿Cómo puede ser que fallen aquí, ¿no? También porque yo estoy en el sector y me fijo, ¿no? Claro, sí. Y después, en la segunda ya dije, ostras, no puede ser, han fallado. La misma persona que te ha montado todo el evento, que está ahí desde las 8 de la mañana, te ha hecho el montaje, te ha servido, te ha preparado el postre, te ha cortado la tarta, te ha hecho el café, ha montado la barra libre y cuando llega la hora de servir, de pasarlo bien, que al final la barra libre, discomóvil, tal, es la hora de pasarlo bien, ¿no? El tío está ya reventado y se quiere ir a casa para el día siguiente volver a trabajar y a los eventos, ¿no? Y yo lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Entonces, pues, decidí montar barras para bodas, ¿vale? O sea, el primer pensamiento de Cocktail Time era barras de coctelería para bodas. Punto. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, empezamos. Fuimos, bueno, pioneros en Girona, ¿no? Diría, en hacer este tipo de barras. Esto abrimos en 2013. Perdón. Y nada, a raíz de eso, pues empezamos a hacer otras cosas, ¿no? Sin quererlo, casi. Sí, lo veo, bueno, estoy navegando por tu web, ¿no? Y que bueno, ahora tenéis un cocktail track,
bueno, estáis en eventos 1000, Sí, de las principales marcas, sí, veo Porsche, sí, entre otras, Cupra, sí. Lexus, bueno, varias marcas, ¿no? Que cuando uno empieza, nunca... Lo bueno de estos días, ¿no? Es que te da por recapacitar y decir, ostras, es que al final, cuando empecé con esto, nunca hubiera imaginado, ¿no? Hacerle crear cócteles para Porsche, que esto para mí es impresionante, ¿no? Una marca súper de lujo, exclusiva, que cuenten super con top. nosotros para hacer cócteles. Imagínate las empresas que hay en el mundo, ¿no? Pues bueno, pues eso te satisface y estos días, lo que te digo, tienes tiempo para pensar y muchas veces el día a día vas como patos sin cabeza, de arriba para abajo Totalmente. y no piensas, ¿no? Lo que estás haciendo, lo bueno y lo malo también, ¿eh? También hacemos muchas cosas que no llegan a ningún puerto. Pero bueno, del error se aprende y hay que seguir y motivarte, ¿no? Y estos días, pues, estamos aprovechando para tirar para adelante, sacar cosas nuevas y, bueno, hacer cosas. ¿Te da algo de vértigo después de decir, wow, todo lo que he hecho y no me he dado cuenta? La verdad es que no, soy muy humilde en este aspecto, ¿no? Lo veo como, bueno, vamos haciendo, creo que hacemos las cosas bien, por eso nos contratan y siguen creyendo en nosotros, ¿no? Que esto es lo más importante, que no solo hacemos un evento y fuera, sino que siguen contando con nosotros y hay que seguir mejorando, seguir el día a día, estar al día de nuevas técnicas, estudiar y mirar y, bueno, no me da vértigo porque ya te digo, es un día a día y espero seguir así muchos años más. Muchos años, sí, Sí, señor. sí. Vamos, si quieres, comentamos sobre el tema de la coctelería actual y a dónde va, si te Sí, parece. sí. Pues nada, la coctelería actual, yo siempre te daré mi punto de vista en cuanto a caterings. Puedo entrar también en lo que son las coctelerías, pero actualmente no estoy detrás de una barra en una coctelería física, ¿no? Aunque asesoramos sitios y tal, ¿eh? Pero bueno, la coctelería actualmente está en auge y estamos a tope. Hay un nivel brutal a nivel de grandes ciudades como puede ser Barcelona, Madrid, aunque las pequeñas también, ¿eh? Hay pueblecitos de Asturias, de Andalucía, de Girona, ¿vale? De otros sitios que no tenemos tanta visibilidad porque las marcas no apuestan tanto, la verdad sea dicha, Claro. pero que también hay mucho nivel, ¿no? Entonces está en auge. Y lo que tú decías gracias a incorporar técnicas de cocina en coctelería, pues esto también ha hecho que la coctelería sea más visual, ¿vale? Que las marcas apuesten por gente que crea cosas nuevas, nuevos conceptos. Han salido un montón de labs, ¿no? Laboratorios en el que se estudian, pues, las moléculas de los destilados, por qué se mezclan unas cosas con los otros y son compatibles y por qué otras cosas no. Pues estamos viviendo esto, ¿no? Por mi parte, en Cocktail Time, actualmente estamos apostando por la coctelería optimizada, ¿no? Pensar que nosotros tenemos muy poco tiempo para servir muchos cócteles, entonces, lo que hablábamos antes, ¿no? Le damos prioridad, al trato con el cliente que no a la técnica en sí, aunque también usamos técnica, ¿eh? Pero le damos preferencia a lo que es el trato con el cliente, ¿no? Las técnicas de venta no entiendo mucho, ¿eh? Pero dicen que tienes 10 segundos, ¿no? Para conquistar al cliente o para que se vaya con una mala o que empiece una mala experiencia, ¿no? Entonces, pues creo que es vital lo que tú decías antes y estoy de acuerdo al 100%, el trato con el cliente y ser tú, tu esencia y esto, ¿no? Después, creo que también actualmente... Hay una cosa que me gustaría comentar porque hay veces que como propietarios de restaurantes, a la hora de contratar gente, nos obcecamos con las modas, ¿no? Y contratamos tanto pasa con bartenders, con baristas, con chefs, ¿no? Un top, y le pagamos un montón, ¿no? Y después no nos salen las cuentas y demás, ¿no? Y no sabemos no sabemos, ¿no? El papel que tiene que hacer ese profesional de alto nivel, ¿no? Al final, que saber
saber fidelizar, entender de asesorarte. Bueno, un poco hay una problemática ahí en estos momentos sobre eso, sobre la contratación formada, ¿no? Que a veces para hacer un mojito, como decías antes, no necesitas un mixólogo, un bartender de primer nivel, porque acabarás, no estaréis trabajando cómodos juntos, acabaréis despidiéndoles, habéis perdido el tiempo. Sí. Eso pasa muchísimo con los con baristas. Yo estoy viendo mucho. Os quiero comparar porque sois personas, sois profesionales de alto nivel que trabajan en barra, igual que pasé ahí con el chef, ¿no? Sí, sí, correcto. Lo primero, abres un brunch, abres una cafetería, piensas en contratar a un superbarista. Un superbarista para hacer dibujos con la crema, ¿no? Entonces, en esto, tanto en baristas como en bartenders, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de contratar o de ponerlo dentro de nuestro organigrama. Por lo mismo, estamos contratando a una persona de un nivel muy alto, un gran profesional, que va a pedir, como es normal, un sueldo, una retribución, y si nuestro concepto en general no lo va a sacar el máximo partido, no es necesario. Correcto. Por eso, yo siempre digo, primero informaros qué es un bartender o un barista y después lanzaros a contratar. Claro. Aquí, perdona que te corte, pero aquí es donde entramos, bueno, nuestro trabajo al final, ¿no? Hay diferentes tipos de asesoramiento. Uno para gente que un tema sería alguien que entiende mucho, que por eso abre un restaurante, que sería lo lógico, ¿no? Alguien que entiende de una materia, es un chef súper bueno, es un camarero, es un sommelier, es un bartender súper bueno y cada uno abre lo suyo, ¿no? Esto sería una rama, ¿no? La siguiente rama es alguien que tiene dinero, pero quiere invertir con algo. Lo fácil es hostelería, como todos sabemos, ¿no? Porque todo el mundo sabe de hostelería. Todo el mundo sabe que aquí es un tema que no sé si deberíamos entrar y tal, pero después de esta crisis creo que habrá un filtraje bastante amplio sobre este tema, ¿no? Pero bueno, y entonces aquí sí que entra el tema de asesorar o sea, hay tipos de asesoramientos, por ejemplo, implementar las nociones Cocktail Time para que eso funcione de una manera optimizada, ¿no? Ese sería un tipo de asesoramiento. Otro tipo de asesoramiento sería lo que tú decías, ¿no? Si tienes dinero, puedes permitírtelo, estás en una zona buena y sabes que rendirá, contratar a una persona interna que te haga el trabajo de asesoramiento, ¿no? Entonces, pues depende de lo que tú necesites, haremos un tipo de asesoramiento u otro, ¿no? Pero el que abre el bar, el propietario, tiene que saber exactamente lo que tú dices, ¿no? Qué es lo que necesita y si realmente será factible y será sí, económicamente rentable. Dinero, ¿no? Claro, porque hablábamos de la fidelización. Un bartender bueno, un bartender que se centre el negocio en la barra, o una parte importante, que sea un showman, que te fidelice, que tenga la barra caliente, ¿no? Como, claro, ahí vale la pena. Sí, ahí claro. Vale la pena. Es lo que decíamos antes, ¿no? La gente vendrá para ver a esa persona, no porque se llame Pepito el bar o Manolito, ¿no? Vendrá a ver esa persona. Y aquí volvemos a lo de antes, ¿no? Que el 90% de lo que tú venderás es lo que la persona que tengas trabajando o tú mismo, al final, el trato con el cliente, ¿no? Muchas veces a nosotros nos pasa, ¿no? Es bueno, pero es un hándicap también, ¿no? Decir que cuando yo hago una boda, hago un evento, todo el mundo quiere que vaya yo. No es porque sea más bueno o más malo, es bueno, porque soy creo la esencia Cocktail Time, ¿no? Entonces, por eso también el tema de optimizar el servicio para que nadie sea imprescindible, ¿no? Que yo sí, porque al final eso es poco escalable, ¿no? Estar en muchos sitios es imposible. Es difícil, es difícil. Sí. Por eso nosotros también hacemos 2 eventos el mismo día por exclusividad. No hacemos más, porque yo quiero estar... A veces si estoy viajando y tal y es un evento pequeñito, pues envío a alguien del equipo, ¿no?
pero que me gusta estar siempre en todos los eventos y que me vean por ahí, aunque sea un ratillo, ¿no? Claro, claro que sí. Sí. A ver, estábamos hablando ahora del personal de la coctelería. Sí. ¿Cómo estamos a nivel de personal? A nivel personal, ya no solo la coctelería, yo te diría la hostelería en general. Estamos en un momento un poco chunguillo, creo, ¿no? Sí. En Gerona hemos creado una asociación que se llama Professionals de Sala, ¿vale? Okay. Muy interesante. Que aquí lo que intentamos es profesionalizar la sala, ya sean baristas, sommeliers, camareros, bartenders, hacer un poco que la gente que entre en el mundo de la coctelería tenga un mínimo de conocimiento, ¿no? Porque lo que hemos visto es lo que comentábamos antes también, que todo el mundo se atreve a servir un cóctel o a llevar una coctelería, ¿no? Y, ostras, va mucho más allá de servir copas o hacer cafés, ¿no? Entonces, Totalmente. pues lo que vemos en esta asociación, hay muchos profesores de la Escuela de Hostelería de Gerona, ¿vale? Y nos comentan que los chavales no se apuntan a estudiar hostelería en sala. Todos quieren ser superchefs y empezar haciendo humo, que es lo que te comentaba antes, ¿no? El tema de empezar desde cero y ir subiendo, no tienen paciencia, ¿no? Los millennials. Sí, todo rápido, todo rápido. Cuando... Bueno, yo empecé más o menos como tú, ¿no? Muy pequeño, restaurante familiar, o el del vecino, el otro, limpiando los lavabos y así, y ir creciendo, ¿no? Ahora veo chefs ejecutivos que no han pasado por la pica, entonces, ¿qué parecerá una tontería, pero dices, ostras, es que hay que tocarla, hay que saber entender lo que pasa dentro de cada puesto. Después tienes a los grandes que entran en la cocina, echan un vistazo y te solucionan todo en un segundo por eso, porque es que conocen cada puesto, conocen lo han vivido desde el principio. Sí, correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre un bartender y un mixólogo? Pues mira, un bartender, lo que decíamos, ¿no? Según el diccionario, es la persona que está detrás de la barra sirviendo copas y si tiene nociones de coctelería, pues mucho mejor, ¿no? El bartender para mí es una persona, cuando tú entras en una coctelería, en una brasserie, en algún sitio donde sirvan copas, es la primera persona a la que ves, ¿no? Lo que comentábamos de los 10 segundos, si el tío está sonriendo y ves que va haciendo pim pam sin ningún problema, sin tirar las cosas, ir de culo corriendo detrás de la barra, ¿no? Si ves que está tranquilo y tal, pues bueno, este local ya te aportará una tranquilidad, una serenidad. Verás que alguien... yo lo que cuando hacemos asesoramientos con lo que doy muy hincapié es recibir a la gente, recibir. No dejar a la gente como dos tontolabas ahí en la puerta, ¿no? Y bueno, la gente así, del rollo, ¿qué hago, no? Yo personalmente cuando voy a un sitio... no le digo a la gente cómo me tiene que hacer un gin tonic o un ron cola, simplemente pues tú flojito y tal y ya está, ¿no? Si me gusta, vuelvo y si no me gusta, pues no vuelvo y ya está, ¿no? Pero si me dejan esperando la puerta, eso es una cosa que tengo sagrada y me he ido muchas veces, ¿eh? Si estoy 5 minutos a la puerta, nadie me dice nada, me largo, ¿vale? Sí, entonces... o que te mira, te giras la cabeza, uy, estoy muy atareado, que no... Solo el hecho de decir, hola, un momento, o sea, el hecho de decir, existes. Ya está, existes, estoy aquí, al final son nuestros clientes, tenemos que mimarlos, ¿no? Pues esto es el trabajo del bartender, aparte de que no haya una hostess o un hostess, ¿vale? Este sería el trabajo del bartender. Aparte de eso, pues sería un buen vendedor, ¿vale? Una persona que al final te recomienda lo que tú deseas, ¿no? Al final yo les digo a mis chicos, hacerles 1000 preguntas, me da igual, prefiero que les hagáis 1000 preguntas y que el tío o la tía beba lo que realmente quiere, que no que vayáis de pros y después no le guste la bebida, habremos tirado lo que sea, el cliente no estará descontento, tenemos que volver a empezar salir de una mala experiencia, empezar de nuevo con una buena, que es 10 veces más difícil, bueno, y todo lo que conlleva, ¿no? Exacto. Es una de las cosas que siempre comento del ego, ¿no? O sea, nosotros, por muy bueno que seamos, tenemos que dejar el ego en casa y dedicarnos y centrarnos en el cliente. Sí. Esto ha pasado mucho en cocina, que muchos chefs han sido
unos egocéntricos, donde yo cocino lo que me dé la gana, yo hago lo que me dé la gana, ¿no? Apartando al cliente dentro de su estrategia. Claro, móntate un restaurante, lo que pienso yo, ¿no? Sí. Si tú estás trabajando con alguien, sois compañeros, por supuesto, un gran equipo, tal, pero al final estás trabajando en el sitio del otro, ¿no? Te tienes que amoldar. Por supuesto que tienes que tener creatividad, por eso están las sesiones de creatividad en grupo, donde cada uno aporta y tal, pero tienes que seguir unas reglas que es las que te dirige el líder, el manager, el jefe o como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, volviendo a lo del bartender, el bartender también tiene que tener mucha memoria, ¿no? Porque a veces estás detrás de una barra y tienes que seguir a 4 comandas de golpe, ¿no? Apuntarlas en el ordenador, hacerlo, ¿no? Tener todo bien organizado. Preparar las bebidas para las mesas, ¿no? También te llegan los camareros, lo que decíamos antes de los tickets. Te llegan los tickets y vas preparando, pero al mismo tiempo tienes que estar con los clientes cara a cara, ¿no? Y aparte de todo eso, todo lo que no se ve, ¿no? Pues claro, los stocks, escandallos, un montón de Excels que la gente todo eso no tiene ni idea. Lo que yo llamo el oficio de verdad. Ahí está. Ahí es donde se ven los números y si realmente la gente entiende del oficio o no, ¿no? Exacto. Que la gente ve cuando empezamos a cocinar y cuando acabamos, pero todo lo de antes y todo lo de después es lo que te define como profesional. Correcto. Porque hacer un plato, yo siempre digo, la mejor tortilla no la hará un chef, la hará una mujer, una ama de casa que la haga cada semana con el más cariño del mundo, o un hombre, ¿no? O un amo de casa. Sí. Mucho más que nosotros. Y por eso está la malinterpretación de yo puedo hacerlo, ¿no? Yo abro un restaurante. Correcto. Pero lo que no se ve, esa parte que no se ve, que de escandallos, compras, gestión de la mise en place y demás, eso es la gran diferencia. Ahí es correcto. Tengo un amigo, ¿no? que es chef y siempre me dice, ¿no? O sea, si yo no me atrevo a abrir una cabeza, ¿no? Y operarla, ¿por qué todo el mundo se atreve a abrir restaurantes, ¿no? Tiene toda la razón. Al final parece que ostras, abrir o hacer una cirugía, ¿no? Sea algo súper difícil y nadie se atreve tal. Bueno, al final, cada uno lo suyo, ¿no? Exacto. Y aquí es donde lo que decíamos antes de que en el filtraje, por desgracia, de estos días del virus y tal, cuando acabe todo esto se verá quién se ha gestionado bien, por X o por Y, da igual, y quién no. Exacto. Ya está. Otra cosa es que acabes de abrir un negocio, eso ya sí, bueno, eso excepciones, ¿no? Sí, ya, exacto. Pero lo que no podía ser es que gente que al cabo de una semana de que el virus estaba aquí, ¡ay, que si ERTES, que si EROS, que si tal, que qué haremos, qué tal! ¡Ey, tío! Jolines, ¿no puedes mantener tu negocio aunque sea un mes? ¿Cómo puede ser, no? Pues bueno. Este es una de las cosas que a mí me sorprendía más. Yo justamente antes de cerrar, una semana antes estaba haciendo una reunión con un futuro cliente y me decía, yo ya ganaré dinero, no me preocupa, me va funcionando, yo ya ganaré dinero. Digo, no. Bueno, no, claro, porque claro que no. Puede pasar cosas como esta. Sí. Si no tienes una buena gestión, unas buenas reservas para que cualquier cosa, es que puede pasar esto, o puede ser que te rompas un pie y no puedas estar en el restaurante, o que tengas una enfermedad. Sí. O sea, si tú ya no planificas así, cualquier tropezón es la muerte. Correcto. O que por lo que, yo qué sé, es que pueden haber mil cosas, ¿no? Que te hagan obras delante del restaurante. O lo que tú dices, que te rompas un pie, o que deje de venir gente porque han abierto, un bar al lado, ¿no? Sí, y sí, en sí, vez de tener toda la facturación tienes menos. O al revés, te abren un bar al lado y tienes más, ¿no? Pero, o sea, es lo que a mí no me entraba en la cabeza, ¿no? Entonces, pues bueno, y el mixólogo, volviendo a lo que me preguntaba, el mixólogo sería el encargado, según mi punto de vista, siempre lo que yo pienso no es algo generalizado, ¿no? Es la persona que estudia o sea, lo que hablábamos, ¿no? Molecularmente o químicamente, qué es un destilado, qué es un zumo, por qué casan unas cosas con las otras, y es el encargado de crear
cosas nuevas, ¿no? Crear, que no servir ni innovar. Bueno, innovar también, ¿no? Pero no tiene por qué, la gran diferencia es que no tiene por qué estar cara al cliente. Yo solo espero que hayan más bartenders que mixólogos. Sí, yo también, ¿eh? Porque la gente que pasó mucho en cocina, se centra mucho en la creatividad, en ser un artista, y se olvida del oficio, y realmente lo que nos da de comer, lo que mueve este sector es el oficio, no el arte. Correcto. 75-25 estaría muy bien. Sí, yo creo que para mí, yo no, cuando me has presentado, ¿no? Bartender, mixólogo, para nada me considero mixólogo. Sí que me considero que creamos bebidas nuevas, pero lo que te repito y es lo que digo siempre, que nuestra principal estrategia o esencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es el cliente y el trato, y el que no siga esta regla no trabajará con nosotros. Soy muy claro, Jaume, como ves. Sí, estamos aquí para eso. Si te parece, vamos a mirar algunas de las... Si hay preguntas, ahí sí. he visto que nos quedan así unos 10-15 minutitos. Sí. ¿Vale? Pablo Muñoz, hola Pablo, ¿qué tal? Pregunta de cómo funciona el maridaje de cóctel y platos. Bueno, pues al final... Uy, ¿qué ha pasado? Le habrás dado la vuelta al... Vale, perdón. Sí, tiene que haber dos flechitas. Ahora, ostras, ¿otra vez? Sí, tú ves dándole. A mí me pasa continuamente. ¿Sí? Estás subiendo los comentarios, ¿no? Estoy subiendo, sí. Sí, me pasa a mí. Cuando me gira y sale la estantería es que estoy subiendo comentarios. Sí, vale, pues el tema de los maridajes, ¿cómo funciona? Sí. ¿Qué decía? Perdón. ¿Cómo funciona el maridaje de coctelería y platos? Pues nada, al final tienes que, según mi punto de vista, puedes enlazar aromas y sabores, o puede ser por contraste, ¿no? Entonces, depende del tipo de cocina. Claro, esto es un abanico muy, muy amplio, que podríamos estar pues una hora hablando, ¿no? Pero depende de lo que quieras maridar, pues será con un tipo de cóctel u otro, ¿no? No sé claro, si me diera un ejemplo, nosotros hemos ido, por ejemplo, un paso más, ¿no? Y en vez de hacer maridajes, que también lo hicimos, ¿no? En su momento, lo que hacíamos era complementar un plato con cócteles, por ejemplo. Ok. Por ejemplo. Bueno, es que al final el maridaje es una interpretación, ¿no? De lo que tú has dicho, de qué es lo que quieres, que sea un complemento, que desarrolle, o sea, que todo se desarrolle otros aromas, otros sabores, o que sea un contraste. Correcto. Esto, claro, es muy amplio y tendríamos que entrar en materia, estudiar un poco qué tipo de platos, y esto no se hace en 2 minutos, ¿no? Tienen que probar los platos. Sería un proyecto interesante hacer alguna cosita así. Lo que te comentaba de implementar cócteles dentro de la comida no era tanto maridaje, sino que era, por ejemplo, lo que hicimos en el fórum del año pasado, hace 2 años, hicimos una charla con GM y lo que hicimos, por ejemplo, fue una ensalada, ¿vale? Pero que el aliño era un cóctel. Claro. O sea, lo que hicimos fue coger, ahora no me acuerdo bien, pero creo que era una margarita de tamarindo. Muy bien. ¿Vale? Y lo que hicimos, el tamarindo tiene muy terroso, muy potente, y después lo que hicimos fue flambear triple sec para tener la base, hacer el cóctel con tamarindo, reducirlo y hacer como la vinagreta de cóctel de tamarindo, ¿no? O sea, fuimos un paso más allá. Siempre me gusta ir un paso más allá y buscar el límite, ¿no? A veces es bueno, a veces no tanto, pero claro. Es interesante. Y creo que el cocinero, perdón, es el que acaba de comentar, que está aquí, Chechi Bas, això mateix, pues con este es con el que hicimos, ¿no? Ok. Máquina. Cocinando.cooking nos comenta que tienes una visión del negocio muy british y que aquí nos falta mucho para avanzar y verlo de esta forma. Bueno, claro, es donde estás formado, ¿no? Es british,
Sí, 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 es muy british, correcto. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y ojalá que venga aquí, ¿no? Aquí ya sabéis que siempre vamos un paso por detrás y cuando nos pensamos que hemos descubierto América, ya se había descubierto en el siglo no sé qué, ¿no? Sí, Pues sí, sí, sí. yo creo que va un poco por aquí el tema. Y a veces también ir avanzado en estos aspectos es como un poco de pique, ¿no? Con los compañeros del sector, ¿no? Siempre vas como a contracorriente, pero bueno, está bien. Está bien. Una pregunta, ¿tú cómo crees a nivel de facturación que puede representar montar una buena barra de coctelería dentro de un restaurante? Yo creo que es primordial, ¿no? Es primordial y en los asesoramientos lo primero que intento hacer siempre es poner una barra, una estación de coctelería. ¿Por qué? Porque al final lo que hemos estado hablando todo el rato, a mí me gusta mucho optimizar, ¿no? Claro. Tú pasas por Cocktail Time y tenemos 10.000 millones de Excel, tenemos dossiers que un trabajador puede entrar a trabajar solo leyendo el dossier, desde cómo se enciende el lavaplatos hasta cómo se hace una receta de un cóctel, ¿no? Y esto creo que es interesante, ¿no? Pues lo mismo con una barra, ¿no? Tú, al final, ¿cómo se hace el dinero? Pues no perdiendo tiempo. O sea, time is money. Esto me lo dijo un profesor en Suecia hace 1000 años. Time is money, ¿no? Entonces, cuando menos te tengas que desplazar detrás de la barra, más tiempo podrás estar haciendo dinero que es haciendo cócteles, ¿no? Entonces, primordial hacer una buena barra y que te la haga un profesional, sobre todo, ¿no? Claro. Para que esté todo en su lugar y que solo tengas que mover las manos adelante y atrás para tenerlo todo a punto para servir cuantos más cócteles mejor en el menos tiempo posible, ¿no? Sí, pero yo he visto barras de coctelería que es una pica y eso es una barra de coctelería y he visto inversiones brutales sí. con unas estaciones de coctelería brutal y dice, claro, Sí. Empecemos por aquí, ¿no? Sí, Dices, aquí está también dentro de tus posibilidades. No hay que por qué gastarte 30.000 euros en una barra de coctelería, ¿no? Con una inversión relativamente baja comparado con otras maquinarias y tal, para empezar ya tiene suficiente, ¿vale? Tiene que tener pues un espacio para el hielo roca, un espacio para el hielo picado, un espacio para las guarniciones y para la mise en place y para poner los zumos en speed rail. Bueno, eso cuatro cosas para tener en cuenta. Una de las cosas que me gustaría, creo que ya nos queda poquito, pero si os ha gustado la charla, creo que podríamos hacer otra con Gerard, porque yo tengo aquí muchas cosas que preguntarle claro. sobre el tema de los incentivos, por el team building que vosotros también ofrecíais, que Sí. me parece muy interesante, su Ginebra. Pero me gustaría, antes de acabar, que me hablases del hielo, que es muchas veces el gran olvidado de la coctelería y es súper importante. Bueno, al final el hielo es una de las partes más importantes de la coctelería, ¿no? Y eso es una cosa que he estado haciendo, bueno, estoy de brand ambassador con Beveland, hacemos un poco de publicidad, ¿no? Bien, es una sí, destilería que aquí eso puede. Sí, que está aquí en Olot, en Begudá, ¿vale? Y me han dado la oportunidad de viajar por todo el mundo, ¿no? Desde Dubái hasta Corea del Sur, hasta toda Europa, ¿no? Y implementar lo que es técnicas de venta o la manera de incorporar estas marcas en coctelería y hacer charlas y formaciones con diferentes tipos de grupos, con diferentes razas, con diferentes pensamientos, que eso me ha llenado muchísimo, ¿no? Y lo que he encontrado en todos los países es que no tienen un hielo en condiciones, ¿no? Pensé hasta de hablar con alguna empresa que se dedique a fabricar hielo y distribuirlo, ¿no? Sí, ¿no? Porque, jolines, pensad que para hacer un cóctel, todo el cóctel hay un mínimo de 3, 4 ingredientes, ¿no? Y cada uno de los ingredientes los tenemos medidos al 100%, ¿no? Al mililitro, ¿vale? Entonces, si tú usas un tipo de hielo que se deshace tan solo tocar con el destilado, con el licor, esta parte de aguado te cambiará todo el cóctel, ¿no? Ya no hablamos de tipos de hielo, porque hay un montón y tampoco me los sé todos, ¿no? Pero que hay veces que sí, que necesitas
coctelería clásica, por ejemplo, con algún cóctel removido, a ti te interesa que esté esa parte de agua para bajar la graduación alcohólica y notar más los aromas y por lo que sea, ¿no? Pero si no lo necesitas con los gin tonics, por ejemplo, un gin tonic te tiene que durar unos 20 minutos, ¿vale? Mínimo. Mínimo, ¿vale? Sí. Entonces, si a los 3 minutos ya se te está aguado, no disfrutarás de este gin tonic al 100% como debería, ¿no? Entonces, el hielo es un factor primordial en el tema de la coctelería. Sí, y muchas veces es el gran olvidado. Sí. Pues, Gerard, vamos acabando por hoy. Venga. Sí, se te ha hecho corto al final, ¿eh? Sí, pensaba que digo, ostras, que hablaré durante una hora y tal, y que va súper bien. Sí, ¿verdad? Dime. Que yo creo que podemos plantearnos hacer otra para profundizar un poco más en el tema de la coctelería, que me parece muy interesante, que nos han quedado algunas cositas. Correcto. Como el tema de los time buildings, el tema de la ginebra que te estaba comentando, profundizar un poquito también más en el tema de los diferentes tipos de coctelerías y bueno. Y el futuro de la coctelería, ¿no? Que creo que todo el tema de healthy life y tal, todo eso creo que es importante y realmente es el presente porque ya lo hacemos, pero creo que vendrá, ¿no? Y es una cosa que tenemos que estar muy al día y compartirlo con todos vosotros. Al final lo interesante de estas charlas es compartir conocimiento o experiencia con todos vosotros, ¿no? Ahí está. Y nada, quería darte las gracias por contar conmigo, con nosotros. A vosotros. Me lo he pasado súper bien, me ha pasado súper rápido y espero que podamos haber, no sé, compartido buenas cositas con la gente que nos ha seguido. Y tanto, yo creo que sí, que han disfrutado, porque ha sido muy interesante, instructivo, ¿eh? Sí, ¿no? Me ha encantado lo del cóctel, de dónde viene, creo que ahí te has ganado a todo el público. Qué bien. Pues Gerard, muchísimas gracias y nos ponemos en contacto para hacer una segunda sesión, si te parece. Venga, hecho muchos ánimos a todos, va, que ya queda poco. Ahí está, un de menos. Hasta luego. Chao, gracias, Jaume. Un abrazo. Un abrazo.